La lluvia golpeaba implacablemente las ventanas del apartamento de Pedro Alonso mientras él trabajaba febrilmente en su escritorio, rodeado de documentos, fotografías y notas que componían el rompecabezas más peligroso de su carrera periodística. Las cifras no mentían: 50 millones de euros desviados del presupuesto municipal de Madrid, contratos fantasma adjudicados a empresas inexistentes, y una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno regional. «Carmen, ven a ver esto», le gritó a su esposa, que estaba en la cocina. «Creo que por fin tengo toda la evidencia que necesito». Carmen Alonso se acercó desde la cocina, secándose las manos con un paño. A sus 32 años, seguía siendo la mujer hermosa de la que Pedro se había enamorado 5 años atrás, pero esa noche había algo extraño en su comportamiento que Pedro, concentrado en su trabajo, no notó. «¿De qué se trata esta vez, mi amor?», preguntó Carmen, aunque su voz sonaba extrañamente forzada. Pedro se recostó en su silla y miró a su esposa con emoción. «Es enorme, Carmen. El alcalde García no solo está robando dinero público, sino que toda su administración está involucrada en un esquema de lavado de dinero que conecta con organizaciones criminales internacionales». Carmen palideció ligeramente. «Tengo documentos bancarios, grabaciones de conversaciones telefónicas, testimonios de 3 testigos protegidos, y fotografías de reuniones secretas», continuó Pedro, tomando una carpeta gruesa. «Mañana mismo voy a entregar todo esto a mi editor». «Pedro, ¿estás seguro de que es seguro publicar algo así? Esta gente podría ser peligrosa». Pedro abrazó a su esposa. «No te preocupes, cariño. Una vez que esto se haga público, estaré protegido. Además, es mi trabajo exponer la verdad». Carmen le devolvió el abrazo, pero sus ojos mostraban una ansiedad que Pedro no pudo ver. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». Esa noche, Pedro durmió profundamente, agotado pero satisfecho. Carmen, por el contrario, permaneció despierta hasta muy tarde. Alrededor de las 3 de la madrugada, se levantó silenciosamente y fue al baño, donde sacó un teléfono móvil que Pedro nunca había visto. «Soy yo», susurró Carmen después de marcar. «Mañana va a entregar todo a su editor. Tienes que actuar ahora». La mañana siguiente, Pedro se despertó con energía, ansioso por llegar a la oficina. Se vistió rápidamente y desayunó mientras repasaba mentalmente su artículo. «¿No vas a desayunar conmigo?», le preguntó a Carmen, que parecía nerviosa. «No tengo hambre», respondió evitando su mirada. «Pedro, ¿y si esperamos un día más antes de publicar?». Pedro sonrió y le dio un beso. «Carmen, todo va a salir bien. Confía en mí». Pedro salió de casa llevando la carpeta con su investigación, y una memoria USB de respaldo. No notó el coche negro que comenzó a seguirlo. En las oficinas del Observador madrileño, Pedro fue directamente al despacho de su editor, Miguel Herrera. «Miguel, tengo algo que va a volar tu cabeza», dijo entrando con su carpeta. Miguel levantó la vista de su café. «Pedro, es demasiado temprano para teorías conspirativas». «Esta vez no es una teoría, Miguel. Esta vez tengo toda la evidencia». Durante la siguiente hora, Pedro mostró cada documento, cada grabación, cada fotografía. Miguel escuchaba con creciente asombro y preocupación. «Pedro, esto es increíble. Y también increíblemente peligroso. ¿Estás seguro de que toda esta información es auténtica?». «Completamente. He verificado cada fuente 3 veces». Miguel procesó la magnitud del descubrimiento. «Si publicamos esto, va a ser el escándalo del año. Pero también va a hacer que mucha gente poderosa se vuelva peligrosa. Por eso tenemos que publicarlo, Miguel». Miguel asintió. «De acuerdo. Pero vamos a hacerlo bien. Quiero que nuestro departamento legal revise todo. Y necesitaremos seguridad adicional para ti hasta que esto se publique». «Gracias, Miguel. Sabía que podía contar contigo». «Dame hasta mañana para organizarlo todo. Mientras tanto, guarda toda esta evidencia en nuestras cajas fuertes. Y Pedro, ten mucho cuidado». Pedro salió sintiéndose victorioso. No sabía que mientras él celebraba, a 3 cuadras de distancia, el alcalde García estaba recibiendo una llamada que cambiaría todo. «¿Estás seguro de que tiene toda esa información?», preguntaba García con voz tensa. «Completamente seguro. Nuestra fuente es absolutamente confiable». García se quedó en silencio. Luego,
Su voz se volvió fría. Entonces activa el plan B esta noche. Pedro pasó el resto del día organizando su material. A las 6 de la tarde, decidió regresar a casa. Mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento subterráneo, no notó que 3 hombres lo seguían. No vio cuando uno de ellos deslizó discretamente una pequeña bolsa bajo el asiento de su vehículo. Pedro condujo a casa tarareando, de tan buen humor que paró en una floristería para comprar rosas a Carmen. «Carmen, estoy en casa. Y tengo buenas noticias», gritó al entrar. Carmen apareció desde la cocina, pero algo estaba mal. Parecía haber estado llorando, sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban. «Carmen, ¿qué pasa?» «Pedro, hay algo que tengo que decirte». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Pedro abrió y se encontró con 4 hombres en trajes oscuros. «¿Pedro Alonso? Soy el inspector García de la Policía Nacional. Está bajo arresto por posesión y tráfico de sustancias ilegales». Pedro se quedó paralizado. «Eso es ridículo. Debe haber algún error». «No hay ningún error, señor Alonso. Tenemos una orden de registro». Le mostró los documentos. «Tiene derecho a permanecer callado». «Esto es una locura. Soy periodista. No he hecho nada malo». Los policías entraron y comenzaron a registrar sistemáticamente. Pedro se giró hacia Carmen buscando apoyo, pero ella había desaparecido en la cocina. Después de 20 minutos, un oficial regresó del estacionamiento con una bolsa de evidencia. «Inspector, encontramos esto en su coche. Debajo del asiento del conductor». Pedro vio varios paquetes de polvo blanco. Su mente se negaba a procesarlo. «Eso no es mío. Jamás he visto eso. Alguien lo puso ahí». El inspector sonrió fríamente. «Eso dicen todos, señor Alonso. Está arrestado por posesión con intención de distribución de cocaína». Le pusieron esposas mientras Pedro protestaba. «Esto es una trampa. Estaba investigando al alcalde García. Esto es para silenciarme. Le aconsejo que se calle». Mientras lo sacaban, Pedro buscó desesperadamente a Carmen. La vio llorando en la entrada de la cocina, pero no se acercó. No protestó. Simplemente cerró la puerta sin responder a sus gritos. Pedro fue procesado como cualquier criminal común. Pasó la noche en una celda, tratando de entender cómo había cambiado tan drásticamente su vida en horas. A la mañana siguiente, fue llevado ante un juez. El fiscal presentó evidencia de la droga, testigos que afirmaban haber visto actividad sospechosa, y un perfil psicológico sugiriendo estrés financiero. Pedro trató de explicar sobre su investigación, pero el juez parecía escéptico. «Señor Alonso, las acusaciones son muy serias. La cantidad de cocaína sugiere una operación de tráfico a gran escala. Dadas las circunstancias, voy a negar la fianza. Será trasladado a la prisión provincial de Madrid». Pedro sintió el mundo desplomarse. «Su señoría, soy inocente. Esto es una conspiración». «Discuta estos temas con su abogado defensor. Llévenselo». Esa tarde, Pedro fue trasladado a la prisión, una instalación que albergaba más de 1500 prisioneros. Cuando las puertas se cerraron con un sonido que resonó como sentencia de muerte, se dio cuenta de que su vida había terminado oficialmente. Fue asignado a la celda 247 en el bloque C, compartiendo con 3 prisioneros: Miguel Santos, un ladrón veterano, Carlos Ruiz, un estafador, y Antonio Vega, un hombre silencioso que nunca hablaba de su crimen. «Así que eres el periodista famoso», dijo Miguel la primera noche. «Todo el bloque está hablando de ti». «¿Qué están diciendo?» «Que eres un periodista que se metió donde no debía y alguien poderoso decidió enseñarte una lección. También dicen que no vas a durar ni una semana aquí». Pedro se incorporó bruscamente. «¿Qué significa eso?» Carlos se rió. «Significa que si molestaste a la gente equivocada, van a asegurarse de que nunca salgas vivo». ¿Alguien va a tratar de matarme? La prisión puede ser peligrosa para alguien que ha hecho enemigos con dinero y conexiones. Antonio habló por primera vez. «Si yo fuera tú, tendría cuidado con quién confío. Y definitivamente cuidado en los baños, las duchas, y el patio». Pedro pasó su primera noche completamente despierto, procesando que no solo enfrentaba años de cárcel por un crimen que no cometió, sino también amenazas de muerte. Durante el desayuno, Pedro notó que otros prisioneros lo observaban. Un grupo de 5 hombres no dejaba de mirarlo y susurrar.
Uno de ellos, un hombre grande con tatuajes, le hizo un gesto claramente hostil. ¿Ves al tipo grande con tatuajes? Preguntó Miguel. Se llama Roberto Mendoza. Es el jefe no oficial de este bloque. Y acaba de recibir palabra de que tienes que ser manejado. Pedro se detuvo. ¿Qué significa manejado? Que alguien del exterior le ha pagado para que tengas un accidente muy convincente. Pedro sintió náuseas. ¿Cuánto tiempo tengo? No mucho. Probablemente intentarán algo en los próximos días. Pedro pasó 3 días en paranoia constante. Cada sombra podría esconder un atacante. Apenas comía, apenas dormía. El cuarto día, mientras se duchaba bajo la supervisión de Miguel, finalmente ocurrió el primer intento. Pedro estaba enjabonándose cuando escuchó pasos. Se giró y vio a un hombre delgado con cicatriz avanzando con algo brillante en la mano. «Cuidado», gritó Miguel. Pedro se lanzó hacia un lado cuando el hombre intentó apuñalarlo con un cuchillo improvisado. La hoja pasó a centímetros, raspando la pared. Desnudo y resbaladizo, Pedro luchó contra su atacante mientras otros prisioneros formaban círculo, gritando y apostando. Logró agarrar la muñeca del atacante, y golpear su brazo hasta que soltó el arma. Usando desesperación y adrenalina, empujó al hombre contra la pared, y lo golpeó hasta que se desplomó inconsciente. Bien hecho. Pero esto es solo el comienzo, dijo Miguel. Ahora saben que no vas a ser fácil de matar. Pedro fue castigado con 3 días de confinamiento solitario. Durante ese tiempo, pensó sobre su situación desesperada. Necesitaba ayuda legal, pero no tenía dinero para un abogado privado. Cuando fue liberado, Miguel le tenía noticias. Hay alguien que quiere conocerte. Una abogada. Dice que está interesada en tu caso. Pedro sintió esperanza. ¿Quién es? Se llama Lucía Martínez. Es joven pero tiene buena reputación. Y dice que quiere tomar tu caso pro bono. ¿Por qué haría eso? Dice que cree en tu inocencia. 2 días después, Pedro conoció a Lucía Martínez. Era impresionante, 30 años, cabello negro, ojos marrones inteligentes, presencia que comandaba respeto. Vestía traje negro elegante y llevaba maletín que parecía contener media biblioteca legal. Señor Alonso, soy Lucía Martínez. He estado revisando su caso, y creo que ha sido víctima de una injusticia terrible. Señorita Martínez, no sé por qué está aquí, pero agradezco cualquier ayuda. Lucía abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. He estado investigando por cuenta propia. La evidencia contra usted es circunstancial, y hay aspectos extremadamente sospechosos de su arresto. Pedro se inclinó hacia adelante, sintiendo esperanza real. ¿Qué aspectos? La droga era muy pura, demasiado para el mercado callejero. Además, no había sus huellas en los paquetes, altamente inusual si usted los hubiera colocado. ¿Qué más ha descubierto? Su investigación sobre el alcalde García es impresionante. Es el tipo que podría motivar medidas drásticas para protegerse. Pedro procesó que Lucía no solo creía en su inocencia, sino que había investigado la motivación detrás de su encarcelamiento. ¿Puedo preguntar por qué está haciendo esto sin cobrar? Lucía lo miró directamente. Porque creo en la justicia. Y porque creo que es un hombre inocente castigado por hacer su trabajo demasiado bien. Pedro sintió esperanza real por primera vez. ¿Qué necesita de mí? Que me cuente todo. Su investigación, la noche del arresto, cualquier amenaza. Pero más importante, que confíe en mí completamente. Luchamos contra personas con recursos ilimitados. Tiene mi confianza completa, señorita Martínez. Lucía sonrió, transformando su rostro profesional. Bien. Entonces comencemos. Y llámeme Lucía. Pedro le contó cada detalle durante 2 horas. Lucía tomaba notas meticulosas, hacía preguntas penetrantes. Pedro, dijo usando su nombre por primera vez, voy a ser honesta. Este caso será muy difícil. La evidencia física es problemática, y quienes orquestaron esto tienen recursos significativos. ¿No hay esperanza? Requerirá trabajo duro, tiempo, y suerte. Pero he revisado todo, estoy convencida de tu inocencia, y haré todo lo posible para demostrarlo. Pedro sintió gratitud profunda. Lucía, no sé cómo agradecerte. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando te saque de aquí.
Durante las siguientes semanas, mientras Lucia trabajaba en su defensa, Pedro enfrentó 2 intentos más contra su vida. En el segundo, durante el almuerzo, alguien había puesto veneno en su comida. Solo la intervención de Miguel, quien notó el sabor extraño y le hizo escupir todo, lo salvó de una muerte dolorosa. El tercer intento fue el más serio. Un grupo de 6 prisioneros lo atacó en el patio durante el recreo. Pedro luchó valientemente, pero estaba superado en número. Al final, terminó con 3 costillas rotas, un ojo morado, y múltiples cortes en brazos y torso. Fue llevado a la enfermería de la prisión, donde Lucia lo visitó esa misma tarde. Pedro, esto tiene que parar, dijo ella, claramente angustiada al ver su estado. No puedes seguir sobreviviendo estos ataques indefinidamente. Pedro, con dificultad para hablar debido a su labio partido, logró sonreír débilmente. Mientras tú sigas luchando por mí afuera, yo seguiré luchando aquí adentro. Lucia tomó su mano gentilmente, y Pedro notó lágrimas en sus ojos. En ese momento, se dio cuenta de que los sentimientos entre ellos habían evolucionado más allá de la relación profesional típica entre abogado y cliente. Lucia tomó su mano gentilmente, y Pedro notó lágrimas en sus ojos. En ese momento, se dio cuenta de que los sentimientos entre ellos habían evolucionado más allá de la relación profesional típica entre abogado y cliente. Lucia, no quiero que te pongas en peligro por mí, susurró Pedro con dificultad. Esta gente que está detrás de mi arresto. Son capaces de cualquier cosa. Pedro, ya estoy en peligro. Desde el momento en que decidí tomar tu caso, me convertí en su enemiga también. Lucia apretó suavemente su mano. Pero hay algo más que necesitas saber. Pedro la miró con curiosidad, notando la seriedad en su expresión. He estado investigando no solo tu caso, sino también a tu esposa Carmen. Lucia hizo una pausa, claramente incómoda con lo que tenía que revelar. Pedro, hay cosas sobre ella que necesitas saber, pero no creo que este sea el momento adecuado. ¿Qué tipo de cosas? Pedro trató de incorporarse, ignorando el dolor en sus costillas rotas. Carmen no ha estado actuando como una esposa inocente cuyo marido ha sido injustamente encarcelado. Lucia miró hacia la puerta de la enfermería para asegurarse de que estuvieran solos. Ha estado saliendo con otros hombres. Y no ha hecho ni un solo intento de visitarte o contratar un abogado para tu defensa. Pedro sintió como si le hubieran dado otro golpe, pero esta vez en el corazón. ¿Estás segura? Tengo fotografías, Pedro. Y registros telefónicos. Pero no quiero mostrarte esto ahora, cuando estás herido y vulnerable. Pedro cerró los ojos, procesando esta información devastadora. Su esposa, la mujer por la que había planeado dar su vida, lo había abandonado en el momento más oscuro de su existencia. Enséñamelas, dijo finalmente. Necesito ver la verdad. Lucia dudó por un momento, luego sacó una carpeta de su maletín. Dentro había varias fotografías de Carmen saliendo de restaurantes elegantes con un hombre que Pedro no reconocía. En algunas fotos, estaban besándose. En otras, entrando juntos a hoteles. Pedro sintió náuseas que no tenían nada que ver con sus heridas físicas. ¿Desde cuándo? Preguntó con voz quebrada. Las primeras fotografías son de 2 días después de tu arresto. Pero basándome en la comodidad que muestran juntos, sospecho que la relación comenzó antes. Pedro recordó el comportamiento extraño de Carmen la noche antes de su arresto. Su nerviosismo, su teléfono misterioso, su falta de sorpresa cuando llegó la policía. Ella sabía, murmuró Pedro. Sabía que iba a ser arrestado. Lucia asintió tristemente. Esa es mi sospecha también. Creo que Carmen estaba involucrada en la conspiración para incriminarte. Posiblemente desde el principio. Pedro sintió una mezcla de traición, dolor y una ira fría que nunca había experimentado antes. La mujer que amaba no solo lo había traicionado, sino que había participado activamente en la destrucción de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Pero Pedro, hay algo más. El hombre con el que está saliendo. Se llama Ricardo Mendoza. Es el sobrino del alcalde García. Pedro abrió los ojos bruscamente. ¿García? ¿El mismo García al que estaba investigando? El mismo. Ricardo Mendoza no solo es familia del alcalde, sino que también trabaja en el departamento financiero del ayuntamiento.
exactamente el tipo de persona que habría tenido acceso a la información que necesitaban para crear el caso perfecto contra ti. Pedro procesó las implicaciones de esta revelación. Su propia esposa había estado trabajando con sus enemigos, proporcionándoles información íntima sobre su vida, sus rutinas, su investigación. Lucia, necesito salir de aquí. Necesito confrontarla. Necesito respuestas. Y las vas a tener, Pedro. Te lo prometo. Pero primero, necesito que te recuperes de estas heridas. Y segundo, necesito construir un caso tan sólido que no solo te libere, sino que también exponga a todos los que participaron en esta conspiración. Pedro asintió, aunque cada fibra de su ser quería salir corriendo de esa prisión para enfrentar a Carmen inmediatamente. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Pedro se recuperaba de sus heridas, Lucia trabajó incansablemente en su caso. Lo visitaba casi todos los días, actualizándolo sobre su progreso y, gradualmente, desarrollando una conexión emocional que ambos trataban de ignorar dadas las circunstancias. He encontrado inconsistencias en el testimonio del policía que encontró la droga en tu coche, le informó Lucia durante una de sus visitas. También he descubierto que el laboratorio que analizó la evidencia tiene vínculos financieros con empresas asociadas al alcalde García. ¿Es suficiente para conseguir un nuevo juicio? Es un comienzo. Pero necesito más. Necesito evidencia directa de la conspiración. Y creo que sé cómo conseguirla. Pedro se inclinó hacia adelante, intrigado. Carmen, dijo Lucia simplemente. Ella es el eslabón débil en toda esta operación. Si puedo conseguir que confiese, o incluso que admita parcialmente su participación, podría ser la clave para desmoronar todo el caso en tu contra. ¿Cómo planeas hacer eso? Lucia sonrió, pero era una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Voy a usar la misma táctica que ellos usaron contigo. Voy a tenderle una trampa. Pedro se sintió simultáneamente esperanzado y preocupado. Lucia, si esta gente es tan peligrosa como creemos, ir tras Carmen podría ponerte en grave peligro. Pedro, ya estoy en peligro. Han intentado matarte 3 veces en prisión. ¿Crees que van a dejarme continuar con mi investigación indefinidamente sin tomar medidas contra mí también? Pedro se dio cuenta de que Lucia tenía razón, pero eso no hacía que se sintiera mejor sobre ponerla en riesgo. Hay algo más, continuó Lucia. Durante estas semanas, me he dado cuenta de que mis sentimientos hacia ti han cambiado. Ya no eres solo un cliente para mí, Pedro. Pedro sintió su corazón acelerarse. Había estado sintiendo lo mismo, pero no había querido admitirlo, ni siquiera para sí mismo, dada su situación marital. Lucia, yo. No digas nada ahora, lo interrumpió. Primero, necesitamos resolver todo esto. Necesitas ser libre. Necesitas enfrentar la verdad sobre tu matrimonio. Y después veremos qué es posible entre nosotros. Pedro asintió, aunque parte de él quería decirle en ese momento que ya sabía lo que sentía por ella. Esa noche, de vuelta en su celda, Pedro compartió con Miguel los desarrollos recientes de su caso. Así que tu esposa te vendió, dijo Miguel, sacudiendo la cabeza. He visto muchas traiciones en mi vida, hermano, pero esa es de las peores. Lo que no entiendo es por qué, admitió Pedro. Carmen y yo éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. ¿Por qué arriesgaría todo para destruirme? Carlos, que había estado escuchando desde su litera, se incorporó. A veces no es sobre ti, Pedro. A veces es sobre lo que otra persona le ofreció que era mejor que lo que tenía contigo. ¿Qué quieres decir? Dinero, estatus, poder. El sobrino del alcalde probablemente le prometió una vida que un periodista nunca podría darle. Antonio, que rara vez participaba en las conversaciones, habló desde su esquina. O tal vez la amenazaron. Tal vez le dijeron que si no cooperaba, te matarían de todas formas, pero de una manera más dolorosa. Pedro consideró esta posibilidad. Era cierto que no conocía todas las circunstancias que habían llevado a Carmen a traicionarlo. Pero independientemente de sus razones, el resultado era el mismo, había destruido su vida y su matrimonio. Los siguientes días pasaron lentamente. Pedro se recuperó físicamente de sus heridas, pero el dolor emocional de la traición de Carmen seguía siendo intenso. Su único consuelo eran las visitas regulares de Lucia, quien continuaba trabajando incansablemente en su caso.
Durante una de estas visitas, Lucia llegó con noticias emocionantes. Pedro, creo que hemos tenido un avance. He estado vigilando a Carmen y Ricardo, y creo que están planeando algo grande. Van a casarse. Pedro sintió una puñalada de dolor, pero también curiosidad. ¿Casarse? ¿No estoy técnicamente todavía casado con ella? Exactamente. Lo cual significa que están planeando cometer bigamia, o tienen planes para que tu situación legal se resuelva de una manera muy permanente antes de la boda. Pedro comprendió inmediatamente las implicaciones siniestras de lo que Lucia estaba sugiriendo. ¿Crees que van a tratar de matarme antes de su boda? Creo que van a intensificar sus esfuerzos. Y creo que eso nos da una oportunidad. Si podemos capturar evidencia de que están planeando tu asesinato, tendríamos no solo la evidencia de la conspiración original, sino también de intento de asesinato premeditado. Pedro se sintió emocionado por la posibilidad de finalmente obtener justicia, pero también aterrorizado por los riesgos que Lucia estaba dispuesta a tomar. ¿Cómo planeas conseguir esa evidencia? Voy a confrontar a Carmen directamente. Voy a hacerle saber que sé sobre su relación con Ricardo, sobre su participación en tu encarcelamiento, y sobre sus planes de boda. Y voy a ver si puedo presionarla para que admita algo incriminatorio. Lucia, eso es extremadamente peligroso. Si se dan cuenta de lo que sabes. Pedro, es un riesgo que tengo que tomar. Es la única manera de conseguir la evidencia que necesitamos para liberarte. Pedro miró a esta mujer extraordinaria que estaba arriesgando todo por él, y se dio cuenta de que, independientemente de lo que pasara con Carmen, independientemente de cómo terminara todo esto, ya se había enamorado completamente de Lucia Martínez. El primer capítulo de su nueva vida había comenzado con la traición más absoluta que había experimentado jamás, pero también había plantado las semillas de un amor que nunca había esperado encontrar en las circunstancias más desesperadas imaginables. 3 semanas después de la última visita de Lucia, Pedro fue despertado abruptamente por Miguel Santos a las 5 de la mañana. Su compañero de celda tenía una expresión de urgencia que Pedro no había visto antes. Pedro, tienes que levantarte ahora mismo. Tu abogada está aquí, y dice que es urgente. Los guardias van a venir por ti en 5 minutos. Pedro se incorporó inmediatamente, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad corriendo por sus venas. Lucia nunca había venido tan temprano, y nunca había solicitado una reunión de emergencia. ¿Dijo algo más? Preguntó Pedro mientras se vestía rápidamente. Solo que había conseguido la evidencia que necesitaba y que todo iba a cambiar hoy. Pedro sintió su corazón acelerarse. Después de 8 meses en prisión, después de 3 intentos de asesinato, después de descubrir la traición de Carmen, finalmente podría haber llegado el momento de su liberación. Los guardias llegaron puntualmente y lo escoltaron hasta la sala de visitas especiales, un área reservada para reuniones legales confidenciales. Lucia ya estaba allí, pero Pedro notó inmediatamente que algo había cambiado en su apariencia. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos sobre la mesa. Pedro, dijo Lucia tan pronto como los guardias se retiraron, tengo noticias extraordinarias y noticias terribles. No sé por cuál empezar. Pedro se sentó frente a ella, preparándose mentalmente para cualquier cosa. Empieza por las extraordinarias. Necesito algo de esperanza antes de enfrentar más malas noticias. Lucia abrió su maletín y sacó una grabación digital y varios documentos oficiales. Conseguí que Carmen confesara todo. Su participación en la conspiración, su relación con Ricardo Mendoza, incluso los planes para asesinarte antes de su boda. Pedro sintió una oleada de triunfo mezclada con dolor. ¿Cómo lo conseguiste? La confronté directamente, tal como había planeado. Pero no fue de la manera que esperaba. Lucia activó la grabación. Pedro, lo que vas a escuchar va a ser muy doloroso. ¿Estás seguro de que quieres oírlo? Pedro asintió, aunque parte de él temía lo que estaba a punto de descubrir. La voz de Carmen llenó la pequeña habitación, clara y recognizable, aunque con un tono que Pedro nunca había escuchado antes, frío, calculador, completamente desprovisto de la calidez que una vez había amado. ¿Cómo me encontraste? Era la primera pregunta de Carmen en la grabación. No fue difícil. Tu novio no es muy discreto con sus conexiones familiares, respondía la voz de Lucia. ¿Qué quieres exactamente?
Quiero la verdad sobre lo que le hicieron a Pedro Alonso. Había una pausa larga en la grabación antes de que Carmen respondiera. Pedro era un estúpido idealista que no sabía cuándo parar. Estaba a punto de destruir todo por una historia que nadie realmente quería leer. Pedro sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón al escuchar a la mujer que había amado durante 5 años hablar de él con tal desprecio. Así que decidiste ayudar a destruir su vida, continuaba Lucia en la grabación. Yo no decidí nada. Ricardo me explicó lo que iba a pasar de todas formas. Pedro iba a ser silenciado, con mi ayuda o sin ella. Al menos de esta manera, yo podría tener un futuro mejor en lugar de ser víctima colateral. ¿Un futuro mejor? ¿Te refieres al dinero que Ricardo te prometió? Me refiero a una vida real, con alguien que tiene poder y conexiones, no con un periodista fracasado que ganaba una miseria exponiendo escándalos que nadie podía tocar realmente. Pedro tuvo que pausar la grabación. Las palabras de Carmen eran más devastadoras que cualquier golpe físico que hubiera recibido en prisión. Pedro, ¿estás bien?, preguntó Lucia, extendiendo su mano hacia él. Continúa. Necesito escuchar todo. Lucia reactivó la grabación. ¿Cómo supiste exactamente qué información tenía Pedro sobre la investigación?, preguntaba Lucia. Era fácil. Pedro me contaba todo. Era tan ingenuo que pensaba que compartir sus descubrimientos conmigo era romántico. Cada noche me mostraba documentos, me explicaba sus teorías, me pedía mi opinión. Y tú se lo contabas todo a Ricardo. Por supuesto. Ricardo necesitaba saber exactamente qué había descubierto Pedro para poder controlar la situación adecuadamente. Incluyendo plantar la cocaína en su coche. Esa fue idea de Ricardo. Yo solo tuve que asegurarme de que Pedro estuviera en casa a la hora exacta que habíamos acordado, y que su coche estuviera estacionado en el lugar correcto durante el tiempo suficiente. Pedro cerró los ojos, recordando la noche de su arresto. Carmen había insistido en que llegara a casa exactamente a las 7:30. Había dicho que tenía una sorpresa especial para él. La sorpresa había sido su arresto. ¿Y los intentos de asesinato en prisión? Continuaba Lucia en la grabación. Esos también fueron idea de Ricardo. Dijo que era más seguro si Pedro simplemente desaparecía en prisión. Un accidente, una pelea que se salió de control. Nadie habría hecho preguntas. Pero Pedro sobrevivió a todos los intentos. Sí, desafortunadamente. Ricardo está empezando a impacientarse. Dice que si Pedro no muere pronto en prisión, van a tener que tomar medidas más directas. ¿Qué tipo de medidas? Había otra pausa larga antes de que Carmen respondiera. Ricardo tiene conexiones con gente muy peligrosa. Gente que puede hacer que alguien desaparezca permanentemente, sin dejar rastro. Pero prefería que pareciera un accidente carcelario. Y después de que Pedro esté muerto, tú y Ricardo se casarán. Por supuesto. Ya tengo el vestido. Ricardo dice que una vez que Pedro esté fuera del camino, podremos tener una vida perfecta juntos. Pedro sintió náuseas. Su esposa no solo había participado en destruir su vida, sino que estaba planeando activamente su asesinato para poder casarse con su amante. Lucia pausó la grabación. Pedro, hay más, pero es aún peor. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Sí. Necesito saberlo todo. Carmen, hay algo que no entiendo, continuaba Lucia en la grabación. Pedro dice que ustedes eran felices. ¿Por qué traicionar a alguien que te amaba? La risa de Carmen en respuesta fue fría y cruel. ¿Felices? ¿Llamas feliz a estar casada con un hombre que ganaba 30.000 euros al año, y que pensaba que cambiar el mundo era más importante que cambiar nuestra cuenta bancaria? Pedro era dulce, sí, pero era un perdedor, Lucia. Un idealista perdedor que nunca iba a darme la vida que yo merecía. ¿Y cuándo empezaste tu relación con Ricardo? Hace 2 años. Nos conocimos en una función benéfica del ayuntamiento. Ricardo era todo lo que Pedro no era, poderoso, rico, conectado. Al principio solo era una aventura, algo emocionante. Pero cuando Pedro empezó su estúpida investigación sobre el tío de Ricardo, Ricardo me explicó que podíamos convertir la situación en una oportunidad. Una oportunidad para destruir a tu esposo. Una oportunidad para empezar una nueva vida. Pedro iba a ser destruido de todas formas una vez que su investigación amenazara a la gente equivocada. Al menos de esta manera, yo podría salir ganando algo. Pedro abrió los ojos y miró a Lucia. ¿Hay más? Un poco más. Pero Pedro,
Lo que sigue es sobre sus planes específicos para matarte. ¿Estás seguro? Pedro asintió, aunque sentía como si cada palabra fuera veneno en sus oídos. ¿Cómo planean matarlo exactamente?, preguntaba Lucia. Ricardo tiene un contacto dentro de la prisión. Un guardia que puede arreglar que Pedro esté en el lugar equivocado en el momento equivocado. Una pelea que se salga de control durante el traslado al comedor. Un accidente en las duchas. Algo que parezca completamente natural pero que garantice que Pedro no sobreviva. ¿Y cuándo va a pasar esto? Pronto. Ricardo está perdiendo la paciencia. Dice que cada día que Pedro permanece vivo es un riesgo para todos nosotros. ¿No sientes ningún remordimiento? ¿Ningún sentimiento por el hombre con el que estuviste casada durante 5 años? La pausa fue larga antes de que Carmen respondiera. Sentimientos no pagan las cuentas, Lucia. Sentimientos no compran casas en barrios elegantes o vacaciones en el Caribe. Pedro me amaba, sí, pero su amor era pobre. El amor de Ricardo viene con beneficios tangibles. Lucia paró la grabación. Pedro se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la traición que acababa de escuchar. ¿Cómo conseguiste que te dijera todo eso?, preguntó finalmente. Le dije que era una periodista investigando la corrupción en el ayuntamiento, y que había descubierto conexiones entre Ricardo y tu caso. Le ofrecí dinero por información exclusiva sobre la conspiración. Lucia sonrió amargamente. Tu esposa no solo es una traidora, Pedro, sino que también está dispuesta a venderte por segunda vez si el precio es correcto. Pedro sintió una ira fría y pura que nunca había experimentado antes. ¿Qué pasa ahora? Ahora viene la parte extraordinaria de mis noticias. Lucia sacó varios documentos oficiales. Con esta confesión grabada, más toda la evidencia circunstancial que he recopilado durante estos meses, he conseguido que la Fiscalía admita que hay dudas razonables sobre tu culpabilidad. Van a reabrir tu caso. Pedro sintió una oleada de esperanza mezclada con incredulidad. ¿Significa eso que voy a salir de prisión? Significa que tienes una oportunidad real de demostrar tu inocencia. Pero Pedro, también significa que Carmen, Ricardo, y todas las personas involucradas en esta conspiración van a saber que su plan ha sido expuesto. Van a ser muy peligrosos ahora. Pedro procesó las implicaciones de lo que Lucia estaba diciendo. Van a tratar de matarme antes de que pueda testificar. O van a tratar de matarme a mí para evitar que presente la evidencia. Lucia lo miró directamente. Pedro, los próximos días van a ser los más peligrosos de nuestras vidas. ¿Cuándo es la audiencia? Mañana. El juez ha acordado una audiencia de emergencia para revisar la nueva evidencia. Si todo va bien, podrías ser liberado mañana mismo. Pedro sintió una mezcla de euforia y terror. Después de 8 meses de infierno, finalmente había una luz al final del túnel. Pero esa luz también podría atraer a los enemigos que habían tratado de destruirlo. Lucia, hay algo que necesito decirte antes de que esto termine. Pedro tomó sus manos a través de la mesa. Estos meses en prisión han sido los peores de mi vida, pero también me han dado algo inesperado. ¿Qué te han dado a ti? Pedro la miró directamente a los ojos. Lucia, me he enamorado de ti. Completamente, irrevocablemente enamorado. Sé que es complicado, sé que técnicamente todavía estoy casado con una mujer que quiere verme muerto, pero necesitaba que lo supieras. Lucia sintió lágrimas formándose en sus ojos. Pedro, yo también me he enamorado de ti. Desde hace semanas. Pero no sabía si era apropiado decírtelo dadas las circunstancias. ¿Y ahora? ¿Cuando salga de prisión? ¿Cuando me divorcie de Carmen? ¿Hay una posibilidad de que podamos tener un futuro juntos? Lucia sonrió, y por primera vez desde que Pedro la conocía, era una sonrisa completamente feliz. Pedro, no solo hay una posibilidad. Si sobrevivimos a los próximos días, voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que tengamos ese futuro. Pedro se inclinó a través de la mesa y besó a Lucia suavemente. Fue un beso lleno de promesas, de esperanza, y del reconocimiento de que habían encontrado amor en las circunstancias más improbables. Cuando se separaron, Lucia tenía una expresión seria nuevamente. Pedro, hay algo más que necesitas saber. Las noticias terribles de las que hablé al principio. ¿Qué? Carmen y Ricardo saben que he estado investigando. Ayer por la noche, alguien entró en mi apartamento. No robaron nada,
pero dejaron una nota. ¿Qué decía la nota? Deja de investigar o únete a Pedro en la tumba. Lucia sacó la nota de su maletín. Pedro, están dispuestos a matarme para proteger su secreto. Pedro sintió una ira feroz. No voy a permitir que te lastimen, Lucia. No voy a permitir que pagues el precio por salvarme. Y yo no voy a permitir que permanezcan libres después de lo que te han hecho. Lucia empacó sus documentos. Mañana, cuando salgas de aquí, vamos a exponer a cada persona involucrada en esta conspiración. Y después, vamos a construir la vida que merecemos juntos. Pedro asintió, sintiendo una determinación que no había sentido desde antes de su arresto. ¿Qué necesito hacer? Sobrevivir una noche más. Mantente cerca de Miguel y los otros que te han protegido. No comas nada que no hayan probado primero otros prisioneros. Y Pedro, si algo sale mal mañana, si no logro sacarte de aquí, quiero que sepas que estos meses han sido los más significativos de mi vida también. Pedro tomó sus manos nuevamente. Nada va a salir mal, Lucia. Vamos a ganar esto. Vamos a exponer la verdad. Y vamos a tener nuestro futuro juntos. Cuando Lucia se fue, Pedro fue regresado a su celda donde Miguel, Carlos y Antonio lo esperaban ansiosamente. Por tu expresión, diría que fueron buenas noticias, dijo Miguel. Pedro les contó todo, la confesión de Carmen, la evidencia, la audiencia del día siguiente, y sus sentimientos por Lucia. Así que mañana podrías ser libre, resumió Carlos. Pero también significa que esta noche podrían hacer su último intento para matarte. Exactamente. Pedro miró a sus compañeros de celda. ¿Puedo contar con ustedes para vigilarme esta última noche? Por supuesto, dijo Miguel inmediatamente. Después de todo lo que has pasado, no vamos a dejar que te maten a unas horas de tu libertad. Antonio, que rara vez hablaba, se acercó a Pedro. Hay algo que nunca te dije sobre por qué estoy aquí. Pedro lo miró con curiosidad. Estoy aquí porque maté al hombre que violó a mi hija. Antonio hizo una pausa. Tu caso. Tu situación. Me recuerda por qué a veces la justicia oficial no es suficiente. Mañana vas a tener tu justicia oficial. Pero si alguien trata de lastimarte esta noche, van a tener que enfrentar mi propia versión de justicia. Pedro se sintió conmovido por la lealtad de estos hombres que había conocido en las circunstancias más terribles. La noche pasó lentamente. Pedro apenas durmió. Cada sonido en el pasillo lo alertaba de un posible peligro. Miguel mantuvo guardia durante las primeras horas, luego Carlos tomó su turno, y finalmente Antonio vigiló hasta el amanecer. Alrededor de las 3 de la madrugada, escucharon pasos inusuales en el pasillo. Antonio despertó silenciosamente a los otros, y todos se prepararon para lo que podría ser el último intento de asesinato. Los pasos se detuvieron frente a su celda. Pedro pudo ver la sombra de al menos 2 personas a través de la pequeña ventana de la puerta. Uno de ellos parecía estar manipulando la cerradura. Antonio se posicionó junto a la puerta con un objeto afilado que había fabricado de metal carcelario. Miguel y Carlos flanquearon los lados de la entrada. Pedro se escondió detrás de su litera, preparado para luchar por su vida una última vez. La puerta se abrió silenciosamente, y 2 figuras entraron a la celda. En la oscuridad, Pedro no pudo identificarlos, pero por sus movimientos coordinados, era claro que eran profesionales. El primer intruso avanzó hacia la litera de Pedro con lo que parecía ser una jeringa. Probablemente planeaban inyectarle algo letal y hacer que pareciera un ataque cardíaco natural. Pero Antonio estaba esperando. Se lanzó desde su posición junto a la puerta, y clavó su arma improvisada en el cuello del primer atacante. El hombre se desplomó silenciosamente, pero no antes de que el segundo intruso se diera cuenta de la trampa. El segundo atacante se giró para enfrentar a Antonio, pero Miguel y Carlos ya estaban en movimiento. Una lucha silenciosa pero brutal se desató en la celda oscura. Pedro salió de detrás de su litera y ayudó a someter al segundo intruso. Entre los 4 prisioneros, lograron neutralizar a ambos atacantes sin hacer suficiente ruido para alertar a los guardias. ¿Qué hacemos con ellos?, susurró Carlos. Antonio revisó los cuerpos. Este está muerto, dijo señalando al primero. Este otro está inconsciente pero vivo. Necesitamos que parezca que nunca estuvieron aquí, dijo Miguel. Si los guardias los encuentran mañana, van a asumir que Pedro fue el responsable y cancelarán su audiencia.
Pedro se acercó al atacante inconsciente, y lo examinó a la luz tenue que entraba por la ventana de la celda. Era un hombre que no reconocía, pero tenía la apariencia de un asesino profesional, músculos definidos, cicatrices en las manos, y tatuajes que sugerían afiliación con organizaciones criminales. «Podemos esconderlos en el conducto de ventilación hasta después de tu audiencia», sugirió Antonio. «Es lo suficientemente grande, y nadie revisa ahí». Entre los cuatro, movieron los cuerpos hacia el conducto de ventilación que Antonio había identificado semanas atrás durante sus exploraciones nocturnas de la celda. Era un espacio estrecho pero lo suficientemente amplio para ocultar los cuerpos temporalmente. El resto de la noche pasó sin incidentes. A las 6 de la mañana, Pedro fue despertado por un guardia para prepararse para su audiencia. «Hoy es el día», le dijo Miguel mientras Pedro se vestía con el traje que Lucia había traído para él. «En unas horas, podrías ser un hombre libre». «Gracias», dijo Pedro, abrazando a cada uno de sus compañeros de celda. «Sin ustedes, nunca habría sobrevivido para ver este día». «Solo asegúrate de conseguir justicia para todos nosotros», dijo Carlos. «Demuestra que a veces el sistema puede funcionar». Pedro fue escoltado hasta el tribunal, donde Lucia ya lo esperaba. Se veía más confiada que el día anterior, y Pedro notó que llevaba su mejor traje, y había traído varios maletines llenos de evidencia. «¿Estás listo para esto?», le preguntó mientras se preparaban para entrar a la sala del tribunal. «Más que listo», respondió Pedro. «Estoy listo para recuperar mi vida. Estoy listo para la verdad. Y estoy listo para nuestro futuro juntos». Lucia sonrió y tomó su mano. «Entonces vamos a conseguir tu libertad». Cuando entraron a la sala del tribunal, Pedro vio por primera vez en 8 meses a Carmen sentada en la galería pública. Estaba junto a un hombre que Pedro asumió era Ricardo Mendoza. Carmen lo miró directamente, y por un momento, Pedro vio algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos. Pero luego ella desvió la mirada, y Pedro se dio cuenta de que cualquier amor que había sentido por esa mujer había muerto completamente. El juez entró, y la audiencia que determinaría el resto de la vida de Pedro estaba a punto de comenzar. El segundo capítulo de su historia estaba llegando a su fin, pero Pedro sabía que el tercero, su confrontación final con Carmen y su búsqueda de una nueva vida con Lucia, sería el más importante de todos. 6 meses después de su liberación, Pedro Alonso se encontraba de pie en el balcón de su nuevo apartamento en el barrio de Salamanca, observando el atardecer dorado que se extendía sobre Madrid. Los meses posteriores a su exoneración habían sido un torbellino de actividad legal, mediática y personal que había transformado completamente su existencia. El juicio de Carmen, Ricardo Mendoza y los otros conspiradores había sido el evento judicial más seguido de España en décadas. La evidencia presentada por Lucia había sido tan abrumadora que los veredictos de culpabilidad habían sido unánimos y contundentes. Carmen había sido condenada a 15 años de prisión por conspiración, obstrucción de la justicia e intento de asesinato. Ricardo había recibido 20 años por su papel como organizador principal, y el alcalde García había sido sentenciado a 25 años por corrupción, lavado de dinero y orquestar toda la conspiración criminal. Su matrimonio con Carmen había sido anulado oficialmente, no solo por abandono y traición, sino porque se había descubierto que Carmen había falsificado múltiples documentos durante su matrimonio original, incluyendo ocultar una relación previa que técnicamente hacía su unión con Pedro legalmente inválida desde el principio. Pedro había regresado al periodismo con una reputación fortalecida, y un nuevo contrato prestigioso con El País, donde ahora dirigía una sección especial dedicada exclusivamente a investigaciones de corrupción gubernamental. Su serie de artículos sobre su propia experiencia, titulada La conspiración perfecta, había ganado el Premio Nacional de Periodismo, y se había convertido en un libro bestseller que se estaba traduciendo a múltiples idiomas internacionales. «Pedro, la cena está lista», le gritó Lucia desde la cocina, interrumpiendo sus reflexiones nostálgicas. Pedro sonrió y regresó adentro, donde encontró a Lucia poniendo los platos finales en la mesa que había decorado elegantemente con velas aromáticas y flores frescas. Se veía absolutamente hermosa con un vestido azul marino que resaltaba perfectamente sus ojos inteligentes, pero Pedro notó inmediatamente que parecía ligeramente nerviosa, como si estuviera guardando algún secreto importante.
Habían estado viviendo juntos oficialmente durante 3 meses, después de un período de cortejo extremadamente cuidadoso que ambos habían insistido en tomar lentamente, dadas las circunstancias extraordinarias y traumáticas de cómo se habían conocido. Pedro había querido asegurarse completamente de que sus sentimientos profundos por Lucia no estuvieran distorsionados por gratitud excesiva o por el trauma psicológico de su experiencia carcelaria. Lucia había querido estar absolutamente segura de que podía amar a Pedro por quien era realmente en libertad, no por el hombre vulnerable y desesperado que había defendido apasionadamente en prisión. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Pedro, acercándose para abrazarla tiernamente por la cintura. Pareces un poco nerviosa esta noche. Perfectamente bien, respondió Lucia, aunque Pedro pudo detectar una tensión inusual en su voz melodiosa. Solo estoy muy emocionada por nuestra celebración especial de esta noche. ¿Cuál es exactamente la ocasión especial que estamos celebrando?, preguntó Pedro con curiosidad creciente mientras se sentaban para cenar. Dijiste que era algo muy importante, pero no me has revelado qué es exactamente. Lucia sonrió misteriosamente, sus ojos brillando con un secreto. Paciencia, Pedro querido. Primero disfrutemos de esta cena deliciosa, y después te revelaré por qué esta noche es tan extraordinariamente significativa para nosotros. Cenaron tranquilamente, conversando animadamente sobre sus días de trabajo respectivos. Lucia había abierto su propio bufete de abogados especializado exclusivamente en defender a víctimas inocentes de conspiraciones judiciales, y su reputación impecable después del caso mediático de Pedro había atraído clientes prestigiosos de toda Europa. Pedro le contaba entusiásticamente sobre su investigación periodística actual sobre irregularidades financieras masivas en contratos de construcción pública municipal. Era exactamente la vida doméstica tranquila y feliz que Pedro había soñado desesperadamente durante sus noches más oscuras y solitarias en prisión, pero que nunca había creído realmente que sería posible alcanzar después de tanta traición y sufrimiento. Después de terminar la cena exquisita, Lucia se levantó graciosamente y fue hacia su bolso elegante, del cual sacó cuidadosamente una pequeña caja envuelta con papel dorado y un lazo plateado perfecto. Pedro, mi amor, hay algo muy especial que quiero darte esta noche, dijo con voz ligeramente temblorosa de emoción. Algo que representa profundamente lo que estos meses extraordinarios han significado para mi corazón y mi alma. Pedro abrió la caja cuidadosamente y descubrió un reloj de oro elegante pero discreto, con una inscripción grabada en la parte posterior que decía, para Pedro, quien me enseñó que el amor verdadero siempre vale la pena esperar, sin importar las circunstancias. Con todo mi amor eterno, Lucia. Lucia, es absolutamente hermoso y muy significativo, dijo Pedro, genuinamente conmovido por el regalo thoughtful. Pero sinceramente no entiendo completamente. ¿Qué estamos celebrando exactamente esta noche? Lucia lo miró directamente a los ojos con una intensidad emocional que Pedro nunca había visto antes, y pudo ver lágrimas cristalinas de felicidad pura formándose lentamente en sus pestañas. Pedro, mi querido amor, hace exactamente 1 año completo que nos conocimos por primera vez en esa sala fría de visitas carcelarias, dijo con voz quebrada por la emoción. Hace exactamente 1 año que toda mi vida cambió completamente y para siempre. Pedro calculó mentalmente las fechas y se dio cuenta de que Lucia tenía razón perfectamente. El 15 de octubre había sido efectivamente el día histórico de su primera reunión desesperada con esta mujer extraordinaria que había salvado no solo su libertad, sino también su capacidad de amar nuevamente. Pero hay algo mucho más importante que he estado esperando pacientemente el momento perfecto para revelarte, continuó Lucia con voz cada vez más temblorosa. Algo que llevo guardando en mi corazón durante semanas. Pedro sintió su corazón acelerarse dramáticamente, sin saber exactamente qué esperar pero presintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Pedro Alonso, dijo Lucia con voz firme pero emocionada, estos han sido los meses más importantes, significativos y transformadores de toda mi vida. Me has enseñado lecciones invaluables sobre el coraje verdadero, sobre la perseverancia inquebrantable, sobre el amor auténtico que trasciende cualquier obstáculo. Y quiero pasar absolutamente el resto de mi vida entera aprendiendo más y más de ti cada día. Lucia se bajó graciosamente de su silla y se arrodilló junto a Pedro, sacando una pequeña caja de terciopelo azul marino de su bolsillo, que abrió para revelar un anillo masculino de oro blanco elegante y sobrio. Pedro Alonso, el amor de mi vida,
dijo con voz clara y determinada. ¿Te casarías conmigo y me harías la mujer más feliz del universo? Pedro se quedó completamente sin palabras durante varios segundos, procesando la magnitud emocional del momento. En todos sus sueños más optimistas sobre su futuro con Lucia, había imaginado detalladamente que él sería quien eventualmente haría la propuesta matrimonial tradicional. Pero viendo a esta mujer absolutamente extraordinaria arrodillada frente a él, ofreciéndole generosamente no solo todo su amor sino también su futuro completo, se dio cuenta de que no podría importarle menos quién había hecho oficialmente la pregunta más importante de sus vidas. Lucia, comenzó Pedro, pero se encontró demasiado abrumado emocionalmente para formar palabras coherentes y articuladas. Sé perfectamente que es completamente no tradicional que la mujer sea quien proponga matrimonio, dijo Lucia rápidamente, interpretando su silencio como posible excitación. Pero absolutamente nada sobre nuestra relación extraordinaria ha sido tradicional desde el principio. Nos conocimos cuando tú estabas injustamente encarcelado, acusado falsamente de crímenes terribles. Me enamoré perdidamente de ti mientras luchaba desesperadamente por salvarte de una conspiración mortal. Construimos nuestro amor profundo en las circunstancias más extraordinarias y desafiantes imaginables. Así que pensé que nuestra propuesta matrimonial también debería ser completamente extraordinaria y única. Pedro se bajó inmediatamente de su silla y se arrodilló directamente frente a Lucia, tomando sus manos temblorosas en las suyas con infinita ternura. Lucia Martínez, por supuesto que me casaré contigo con todo mi corazón y toda mi alma, dijo con voz firme y emocionada. Pero tengo una condición absolutamente innegociable. Lucia pareció momentáneamente preocupada, sus ojos reflejando una pizca de ansiedad. ¿Cuál es esa condición, mi amor? Pedro sonrió radiantemente y sacó su propia pequeña caja de terciopelo rojo del bolsillo interior de su chaqueta, abriéndola dramáticamente para revelar un anillo de compromiso con un diamante solitario elegante pero no ostentoso. Mi condición absolutamente innegociable es que tú también te cases conmigo, y aceptes ser mi esposa para toda la eternidad. Lucia se rió melodiosamente a través de sus lágrimas de felicidad pura mientras Pedro deslizaba cuidadosamente el anillo en su dedo, que encajó perfectamente como si hubiera sido diseñado específicamente para ella. Pedro, mi amor eterno, ¿ibas a proponerme matrimonio esta misma noche también? Había planeado meticulosamente hacerlo durante el postre, con champán y todo un discurso romántico preparado, admitió Pedro con una sonrisa radiante. Pero tu propuesta espontánea y valiente fue infinitamente mejor que cualquier cosa elaborada que había planificado. Se pusieron los anillos mutuamente con manos temblorosas de emoción, y después se besaron con una pasión que contenía todo el amor acumulado, toda la gratitud profunda, y toda la esperanza infinita que habían desarrollado durante su año absolutamente extraordinario juntos. Pasaron las siguientes horas planificando entusiastamente su boda y su futuro compartido. Lucia soñaba con una ceremonia pequeña pero elegante en una iglesia histórica hermosa en el centro de Madrid. Pedro fantaseaba con una luna de miel romántica en Italia, donde podrían finalmente visitar juntos todos los lugares que habían leído en libros pero nunca habían experimentado como pareja enamorada. Alrededor de la medianoche, mientras estaban acurrucados íntimamente en el sofá revisando catálogos de bodas en línea y riéndose como adolescentes enamorados, sonó abruptamente el timbre de la puerta de manera insistente y repetitiva. Pedro frunció el ceño con confusión genuina. ¿Estamos esperando a alguien a esta hora tan tardía? Absolutamente no, respondió Lucia, inmediatamente alerta. Y es demasiado tarde para cualquier tipo de visita casual o social. Pedro se acercó cautelosamente a la ventana y miró hacia la calle silenciosa. Había un coche negro con vidrios polarizados estacionado sospechosamente frente al edificio, pero no pudo identificar quién estaba exactamente en la puerta principal. El timbre sonó nuevamente, esta vez de manera mucho más insistente y casi agresiva, como si alguien estuviera presionando el botón repetidamente sin parar. Voy a verificar quién es, dijo Pedro, dirigiéndose cautelosamente hacia el sistema de interfono del apartamento. Ten muchísimo cuidado, por favor, le advirtió Lucia con voz preocupada. Después de absolutamente todo lo que hemos pasado juntos, definitivamente no creo en las coincidencias misteriosas. Pedro activó el interfono con cierta aprensión. ¿Quién es? ¿Qué necesita a esta hora?
Una voz femenina respondió claramente a través del altavoz, una voz que Pedro reconoció inmediatamente, y que literalmente le heló la sangre en las venas. Pedro, soy Carmen. Necesito hablar urgentemente contigo. Por favor, es extremadamente importante. Pedro se quedó completamente paralizado por la conmoción total. Carmen había sido liberada temporalmente de prisión esa misma mañana para testificar como testigo en un juicio relacionado con corrupción municipal, pero se suponía oficialmente que debía regresar obligatoriamente a la cárcel esa misma tarde bajo custodia estricta. Lucia se acercó rápidamente, con expresión de alarma creciente. «¿Carmen? ¿Qué demonios está haciendo aquí? Se suponía que estaba seguramente en prisión bajo máxima seguridad». «Honestamente no tengo idea», respondió Pedro, presionando el botón del interfono nuevamente. «Carmen, ¿cómo exactamente saliste de prisión? ¿Y qué estás haciendo específicamente aquí en mi apartamento?» «Pedro, por favor, te lo suplico», respondió Carmen con voz que sonaba extrañamente desesperada. «Solo necesito 5 minutos de tu tiempo. Necesito explicarte algo absolutamente crítico e importante. Algo relacionado directamente con tu seguridad personal inmediata». Pedro miró interrogativamente a Lucia, quien negó vigorosamente con la cabeza, sus instintos legales claramente alertándola de peligro potencial. «Pedro, esto definitivamente podría ser una trampa elaborada», susurró Lucia urgentemente. «Después de absolutamente todo lo horrible que ella te ha hecho, ¿por qué confiarías en ella ahora bajo cualquier circunstancia?» «Tienes razón, no confío en ella ni un poco», admitió Pedro. «Pero, ¿qué tal si realmente sabe algo genuinamente importante sobre algún peligro del que no estamos conscientes? ¿Qué tal si hay amenazas reales que desconocemos completamente? Entonces llamemos inmediatamente a la policía, y que los profesionales se encarguen de la situación apropiadamente». Pedro consideró seriamente esta opción lógica, pero su instinto periodístico desarrollado durante años le decía insistentemente que había mucho más en esta situación misteriosa de lo que aparentaba superficialmente. «Carmen», dijo firmemente por el interfono, «voy a bajar al vestíbulo a hablar contigo brevemente. Pero bajo ninguna circunstancia voy a permitir que subas a mi apartamento». «Está perfectamente bien, Pedro. Te esperaré pacientemente en la entrada principal del edificio». Pedro se dirigió determinadamente hacia la puerta, pero Lucia lo detuvo físicamente, agarrando su brazo con fuerza. «Pedro, por favor no vayas solo. Tengo un presentimiento extremadamente malo sobre toda esta situación extraña». «Lucia, mi amor, va a estar completamente bien», la tranquilizó Pedro. «Es un edificio residencial con sistemas de seguridad completos, hay cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas en todas partes, y estaré de vuelta en exactamente 5 minutos. Además, ¿qué podría realmente hacerme? Aparentemente está completamente sola, y muy probablemente está siendo monitoreada constantemente por la policía como parte de su libertad condicional temporal. Entonces definitivamente voy contigo para apoyarte». «No, absolutamente no», insistió Pedro firmemente. «Si esto resulta ser una trampa elaborada de algún tipo, no quiero bajo ninguna circunstancia ponerte en peligro también. Quédate aquí segura y llama inmediatamente a la policía si no regreso en exactamente 10 minutos». Pedro besó tiernamente a Lucia y salió del apartamento, tomando el ascensor hasta el vestíbulo principal con el corazón latiendo aceleradamente. Cuando las puertas metálicas se abrieron silenciosamente, vio a Carmen de pie cerca de la entrada principal, pero inmediatamente notó que algo estaba fundamentalmente diferente en toda su apariencia y comportamiento. Había perdido una cantidad significativa de peso durante sus meses en prisión, y su cabello, que una vez había sido perfectamente arreglado y estilizado profesionalmente, ahora estaba completamente descuidado, sin color y visiblemente sucio. Pero lo más impactante y perturbador eran sus ojos, donde una vez había habido vida, calidez y la chispa de inteligencia que Pedro había amado, ahora solo había una frialdad vacía, y casi psicótica que nunca había visto antes en ninguna persona. «Hola, Pedro», dijo Carmen cuando él se acercó cautelosamente, con una sonrisa que definitivamente no era la sonrisa cálida que Pedro recordaba vívidamente. «Te ves muy bien. La libertad definitivamente te sienta bien». «Carmen», respondió Pedro manteniendo distancia de seguridad. «¿Cómo exactamente saliste de prisión? Y más importante,
¿Qué estás haciendo específicamente aquí en mi apartamento a medianoche? Carmen se rió, pero no era la risa melodiosa que Pedro recordaba. Era algo mucho más siniestro y perturbador, casi maniático. Salí oficialmente porque mi abogado muy hábil apeló exitosamente mi sentencia, y conseguí libertad condicional temporal mientras se procesa completamente la apelación legal, explicó Carmen, acercándose ligeramente más a él. Pero honestamente no estoy aquí para discutir tecnicismos legales aburridos, Pedro querido. Entonces específicamente ¿para qué estás aquí exactamente? Estoy aquí porque me enteré de algo absolutamente fascinante e interesante, dijo Carmen con esa sonrisa inquietante. Me enteré de que te vas a casar con tu querida abogadita heroica. Pedro sintió una alarma inmediata y genuina corriendo por todo su cuerpo. Carmen definitivamente no debería haber sabido nada sobre la propuesta matrimonial de esa misma noche. Había sucedido literalmente solo unas pocas horas antes en la privacidad completa de su apartamento. ¿Cómo demonios sabes eso?, preguntó Pedro con voz tensa. Carmen se rió nuevamente, pero era una risa completamente sin humor genuino. Tengo mis fuentes muy especiales y confiables, Pedro querido. Y tengo que admitir honestamente que me dolió profundamente no haber recibido una invitación elegante a la boda romántica. Carmen, si estás aquí para causar problemas o crear drama. No estoy aquí para causar problemas temporales, Pedro, lo interrumpió Carmen con voz que se volvía progresivamente más fría. Estoy aquí para solucionar todos nuestros problemas permanentemente y para siempre. En ese momento crítico, Pedro notó con creciente alarma que Carmen tenía una mano completamente dentro de su abrigo largo, y la forma específica en que la sostenía rígidamente sugería claramente que estaba agarrando algo sólido y potencialmente peligroso. Carmen, ¿qué tienes exactamente en tu mano derecha? Tengo la solución perfecta a todos nuestros problemas complicados, Pedro, respondió Carmen, sacando lenta y dramáticamente una pistola pequeña pero claramente funcional y cargada. Tengo la manera definitiva de asegurarme de que nunca, jamás me traiciones nuevamente.